Gaby, tú sabes que hoy por la mañana estaba leyendo un artículo Ajá. que decía que los latinos se burlan de los hispanos que no hablan español. Ah, sí, eso hace rato. ¿Ah? Yo me acuerdo desde high school, pero ahora le pusieron nombre. ¿Cómo lo dicen? Le dicen los niños no saben. Hola amigos, aquí estamos como siempre los lunes a las 10 de la noche en el Marco de Marcos. Y hoy vamos a hablar de algo muy caliente. Los hispanos que no saben hablar español. Y para eso nos acompaña Eline Medina, que fue editora de la revista PC World Latinoamérica y participó en una ponencia para el libro Spanglish o, que diga, español o Spanglish. Gracias Eline por estar aquí con nosotros. Vamos a pasarlo muy bien. Esto es un conversatorio, nos vamos a caer, menos a trompones. Aquí vamos a discutir todo lo que queramos. Sí, Bueno. lo vamos a pasar bien. Sí, tú Bueno, eres una buena conversadora. Bueno, sí. Buenas noches a los dos y encantada de haber estado aquí con ustedes. Les doy las gracias a ustedes en el Marco de Marco y a todo el equipo técnico que va a estar detrás de bastidores. Sí, es muy sí, importante. sí, Un sí. shout out. Sí. Gracias, muchachita. Bueno, tú sabes que yo estaba hoy por la mañana leyendo un artículo que según lo que leí, según ellos, después de la tercera generación o en la tercera generación ya de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, hispanos, estoy hablando de los hispanos, no van a hablar español, no se van a poder comunicar en español. Sí, es que es un fenómeno raro lo que sucede aquí en los Estados Unidos cuando llegamos de otro país de habla hispana. Tratamos de mantener este idioma que nosotros tenemos ya desde la cuna a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que a nuestros hijos sí le podemos enseñar dentro de casa, pero a la larga, a la afuera, cuando van a la escuela, Claro. cuando van a los daycare, cuando ya se van afuera de nuestro mundo, pues ya el idioma que se habla no es el inglés, no es el español. Claro. Que el español es el que tratamos nosotros de hablarle Claro. y lo hacemos aquí, Claro. pero ellos, cuando van al exterior, ya es más fuerte que Claro. lo de nosotros. Claro. Por eso yo entiendo que uno como padre, en definitiva, los que hablamos el español desde la cuna, sí deberíamos tratarles de enseñar a nuestros hijos, por lo menos, hablar el español. ¿Qué pasa con la segunda generación? La segunda generación, por ejemplo, mi hija, yo traté de que hablara español y lo logré. Pero ¿qué pasa con su hijo? O con lo estoy dando como un ejemplo, Sí, un ¿no? ejemplo. Por supuesto. Que es la tercera generación. Ahí influyen otros factores. Ella le habla español al niño, pero ella está casada con un americano. Y el americano, su idioma es el inglés. Entonces el niño entra en ese mundo de que da unas palabras en español y Pero otras están palabras hablando- en inglés. Y claro, es verdad, las palabras en inglés en general son más fáciles. Más de fácil, decir que el inglés es más en fácil, es un español. idioma más fácil. Pero Más práctico. Es más práctico. Pero aparte de todo esto, hay otra historia por qué en nosotros los latinos hemos tenido también que enfrentar el idioma inglés. Cuando tú llegabas a algún lugar hace muchos años, cuando tú lo sabes, Yo lo Marco, sé mucho. que te Voy a hacer pasó- la anécdota. Es una anécdota. Una anécdota. Y tú sabes lo que pasaba aquí, Sí. que tú tenías que hablar en inglés porque también te rechazaban en los lugares. Sí, sí, ya. Voy a aprovechar. Anécdota. Voy a decir, después de la conguita de anécdota, esto es muy serio lo que voy a contar. Cuando yo llegué aquí en el año 56, habían carteles en los mercados, etcétera. Y eso se corrió en el tiempo, que decían no dogs, no blacks, no Latin. ¿De verdad? Sí, eso lo vi yo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 56, pero se fue, My God. no me darán, ustedes que
muchas personas que me están viendo son de otras épocas, vinieron en el éxodo del Mariel. Y yo creo que hasta el éxodo del Mariel hubo cartelitos de no latins. Eso no lo sabía. Oh, sí. Aquí la discriminación funcionó. Eso es otro tema. Ese es otro Sí. tema. Pero en este caso fue así. Con el idioma. Porque, Claro, con el idioma. Tú llegabas a los lugares y tenías que hablar el idioma que se hablaba aquí. ¿Y qué pasa ahora con lo que tú estabas hablando? Que, Ujú. que la gente se llama Pedro Pérez, por decir tu nombre, cualquiera, y no habla una gota de español. Entonces tú vas a tratar de hablar español y te dice, pero ¿cómo si tú tienes? Porque si tú te llamas así, es que tienes alguna raíz latina. Por Entonces tú dices, supuesto. bueno, Claro. ¿y cómo no puedes hablar español? ¿O cómo no sabes? Porque el idioma, el primero es de todos los días. Tienes que hablar con todos los días con la gente y decirle mamá, papá, nené, para que sepan y puedan hablar. Si tú eso lo tienes que dejar o ponerlo a un lado para que la gente pueda desarrollarse, entonces hay que ver. Lo que pasa es que el mundo ¿cómo se llama? Se ha ido moviéndose el mundo aquí en los Estados Unidos. Y antes los latinos éramos muy poquitos. Claro. Ahora nos estamos Pero ahora infiltrando. en todo Estados Unidos, porque Sí. antes mucho era la parte de la Florida, Claro. California, Texas, Puerto Rico. que Sí. es el estado, Sí. Por pero supuesto. ahora y Nueva York eran los otros Sí. los estados más Verdad. fuertes. Pero es que ya ahora se ha influenciado Sí. que todos los hispanos se han ido por todos los Sí, todos los donde estados y eso hace que ya el español tome otra relevancia. Claro, Y ahí y empiezan las cosas como el Spanglish, Sí. claro. que hay gente a favor, gente en contra. Sí, pero unos también que- el Claro. Spanglish, yo diría que más que nada empieza con la segunda generación. con la segunda. Sí, Porque claro. la primera no todavía está bastante con su idioma. Claro. Pero ya cuando es la segunda generación, como yo y como mi prima, imagínate, ya vamos a la escuela en inglés, llegamos a la casa y hablamos español. Entonces se va haciendo una combinación, una fusión que ni nos damos cuenta, la verdad. Claro. Y yo pienso también que otra de las cosas que ha influenciado todo esto del Spanglish, o pudiera ser de que uno hable las dos sin darse a veces ni cuenta, Ujú. es la tecnología. Y les voy a decir, porque a Sí. medida que ha pasado, la tecnología es la que nos ha cambiado tanto y nos ha llevado a tantos procesos de diferentes situaciones, y todos esos vocablos son en inglés. Sí. Software, Sí. hardware, No. server, Es verdad, ¿entiendes? sí. Mouse, El mouse. el email, hay todo, millones casi- de cosas. casi todo. Como tú Entonces, dices, email en... correo electrónico. Correo electrónico. Ay, verdad. Pero ¿Viste? son dos Se me palabras. va la... Por eso, Son dos palabras, entonces Claro. la traducción es tan larga. Que pero nos por hace eso, más por eso fácil. yo decía que el idioma, el inglés, es un idioma práctico, porque es muy Porque más práctico. simple. Sí. Pero yo quiero, me voy a ir un poquito atrás en el tema, porque caímos en Spanglish, pero porque me llamó, me quedé impresionado con la sorpresa tuya cuando yo dije de los La cartelitos y todo discriminación, eso. Bueno, sí. resulta que yo conseguí trabajo una vez, al principio, cuando llegué aquí, y me preguntaron si yo sabía inglés. Yo estaba estudiando inglés en el high school. Yo matriculé high school y me gradué en el George Washington High School. Quiero poner mi ejemplo. Que no ¿Pero digo dónde fue eso? ¿Aquí? En Nueva York. En Nueva Nueva York. York. Entonces, yo sabía un poquito de inglés, ya me podía comunicar en inglés y empecé a trabajar en esa compañía. En esa compañía, el único latino era yo. Wow. Porque tenía la secretaria de un jefe, se llamaba Angela y era italiana, pero hablaba italiano, Sí, es diferente. pero era diferente. Pero el único hispano era yo. Entonces, cuando venían en aquella época, te estoy hablando de 56, principios del 57, esta compañía era la representante de la Chrysler, de la Procter & Gamble. Oh, wow. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces cuando venían pedidos y cosas en español, ¿a quién llamaban? Marco Miranda. Marco Aurelio. En aquella época yo era Marco Aurelio Ah, todavía. verdad, sí. Entonces,
Digo esto porque fíjate cómo siempre se se necesita el otro idioma. definitivamente conocer varios idiomas No, te no. abre Te abre los todos los caminos. caminos. No. Si tú tienes 2, perfecto. Si ya tienes 3, 3. Yo tuve unos amigos hace muchos años aquí que el señor tenía sus hijos, estaba casado con una francesa. Y oye esto para que tú veas. Los niños hablaban francés, español e inglés. Ellos qué habían lindo. escogido los días en la casa para hablar 2 días en español, 2 días en francés y otros 2 días días. en inglés. Mira tú. O sea, y tuvieron una disciplina. Sí, y los señor. chiquitos Wow. ahora que son adultos, que son más como tú o más mayores que tú, Ujú. hablan los 3 idiomas. Porque Qué lo que lindo. se aprende de chiquitico, oye, eso es difícil después que se te olvide. Sí, señor. O te puede olvidar si tú te vas a algún otro lugar que a lo mejor no lo hables, pero cuando viene así que tú de chiquitico lo aprendiste, Sí. es mucho Se pega más. mucho Sí. es mejor Sí. hablarlo y aprenderlo, el idioma de pequeño, que después de más grande, Ya. que de película. Esa Aprenderlo de más grande. meta de estas personas No, fue era tremenda. Tremenda. Y eso es, tremenda. yo no los conozco, pero los aplaudo desde aquí. Sí. Porque nosotros conocemos muchas personas que tienen los niños y le hablan en inglés y no les enseñan el español. Los niños son Rodríguez y Fernández o Sí. González y no hablan. español. Y entonces la burla. Y entonces Y tú le vienen- preguntas, ¿tú sabes hablar español? Y te dicen, no, yo no sabo. Ahí es donde Y viene. ahí viene el bullying, El que bullying. estábamos hablando de la palabrita del bullying, Bueno, que el es bullying, otra que es palabra la inglesa. burla. Otra burla, spanglicidio. Sí. de los pobres muchachos que no sabe que nadie se los enseñó, Nadie se los no lo enseñó. necesitaron en el momento donde estaban viviendo Ya. y qué pena tienen ellos, ¿no? Claro, Porque y los Por cogió la supuesto. rueda, los cogió de no saber el Por idioma. supuesto. Y tener un apellido latino. Claro. Porque si tienen un apellido Sí, Smith, sí. o tienen un apellido... Bueno, ya es otra cosa, sí, ya. Pero mira, creo que puse el otro día un ejemplo de un alumno mío, Randy, que se casó con una muchacha, la conoció por internet, vía internet, una muchacha rusa. Yo lo vi. ¿Tú- Los vi hoy precisamente. ¿Viste a Randy? Sí, Mira Sí, eso. señor, los vi hoy precisamente. Oye, Oh my God. Y me pareció... te reconoció? No, yo no lo quise saludar. Ah. Pero me pareció raro porque yo dije, esta no es americana. No, es americana. Y rusa. le hablaba al niño en ruso. En ruso. Oh my Entonces, fíjate God. tú qué casualidad que los vi hoy. Mira qué cosa. Bueno, mira, yo lo voy a llamar y le voy a decir lo del ejemplo. Estas son las cosas que pasan aquí en los chats. Oye, este muchacho se casa con esta muchacha rusa. La fue a buscar a Rusia. Trajo a la suegra. Ella se hizo residente, no sé, resolvió. La abuela está aquí. Ella ella habla inglés. Estudió inglés en Rusia. Y entonces ella le habla ruso y la abuela, ya tú sabes. Claro. Él le habla español y la abuela paterna, la mamá de él, le habla en español también. Ese niño va a aprender Qué bonito. español, inglés Y y ruso. Ya tiene una carrera. No, por supuesto. Ay, Más ay, oportunidades de trabajo, de verdad. Sobre todo ahora que el español también aquí está cogiendo Buena auge. fuerza. Se dice en las estadísticas que para el año los 50 aquí va a haber una explosión. Una explosión del inglés, de- del de español, español, perdón, del sí. español. de los Claro, hispanos claro. que se van a ir y además la gente también está llegando con nivel cultural. Claro. Sí. ¿Entiendes? Entonces tener nivel cultural ya es otro movimiento Claro. que pasa con los idiomas. Claro. Entonces, amén de que todo sea importante, que la gente aprenda desde chiquito las cosas. Y todo. Yo sí creo que también debemos haber Hacer una el cosa, esfuerzo. El esfuerzo del inglés está bien. Sí. Y el español, tratar de que la gente no pierda lo de su mamá o lo de su abuela. La Yo, lengua. por lo Hablando, menos de mi sí. parte, estoy Sí. tratando con mi nieto Sí. y le hablo todo en Claro, español. claro. Mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando llegué aquí, cuando Normita y yo llegamos aquí a este país, dijimos, Normita habla francés. Yo estudié high school aquí, pero fíjate lo que me pasó a mí. Yo vine muy jovencito para acá. Cuando regresé a Cuba, después de vivir aquí tanto tiempo, en Cuba era un pecado hablar inglés. Eso era diversionismo ideológico. Y entonces Por supuesto. yo fui
perdiendo el inglés. Y cuando llegué aquí, cuando la licencia de conducción, que yo venía, estaba en China. Ahora fíjate lo que me pasó. Y yo no puedo mantener en este momento una conversación fluida. Me resuelvo y lo leo y todo eso. Pero, en cambio, empecé a trabajar, yo le hice la anécdota a Gaby el otro día. Empecé a trabajar en una compañía de mi negocio, ¿no? De mi trabajo. El primer día de que yo llegué allí de productor, hubo que hacer una reunión con todos, que eran americanos todos. Desde el gerente hasta el productor, menos el productor que era yo, el director y todo el elenco en inglés. Y yo dije, Virgen de regla, compadécete de mí. Y fluyó el inglés. Y di la reunión y todo el mundo, que bien hablo usted. Me salió. Porque es lo que tú decías. Alguien dijo, tú decías, sí, que de niño eso se queda ahí. Se pega. Eso se pega. Y mira, pude resolverlo. Lo que me salvó a mí, la verdad, es que mami, cuando yo tenía como más o menos 9, 10 años, que uno a esa edad se pone bien rebelioso. Rebelde sin causa. El Spanglish. No quería hablar yo español en la casa, tú sabes. Y ella me dijo, no, deja eso. Que a partir de esa puerta que tú entras a esta casa, tú tienes que hablar español. Y cuando yo soltaba un disparate en inglés, ella aposta me decía, ¿qué? Para que lo repitiera en español, para que yo pensara. Claro. Entonces, gracias a ella, yo tengo el español que yo tengo. Pero, y para darles un ejemplo, los que no entienden, los de la generación, la primera, segunda, mi mami sería primera generación, porque ella nació en Cuba. Después vengo yo, la segunda generación que nací aquí. Y entonces mis hijos serán ya tercera generación. Y por eso yo digo que es difícil para los niños de la tercera generación en aprenderlo, porque, como tú estabas diciendo, el Spanglish empieza con mi generación, la segunda. Exacto. Porque Claro. ya lo mezclamos todos juntos. Entonces, el niño tiene que aprender, fija, como mismo los padres de este ejemplo que usaste, por lo menos 2 días, un lenguaje. Yo creo que es Los una 2 manera. días, otro lenguaje. Claro. Para que pueda, porque si todo el tiempo es un revolú de palabras de esto. Lo que yo sí sé que otra cosa que con otros amigos, porque bueno, imagínate, uno no tiene ganas por gusto, ya son mucha Claro, gente que han claro, pasado por aquí claro. de uno. Lo que tú sí no les debes hacer a los niños, o pienso yo, es enseñar las palabras más sencillas de los 2 idiomas. Por ejemplo, bread y pan están bien, pero si tú le vas a decir una palabra en español, Ujú. que son muy largas, Sí. no decirle, Sí. esta se dice así porque en español es esto y es más chiquitica, y esta se dice así en inglés porque es más chiquitica. No. O sea, no coger lo Sí. más fácil de la palabra. Sí. Ahora no puedo resumir No, cuál como un decir, ejemplo. Pero mira, entiende. lápiz, Lápiz pencil. y pencil. Pencil, Pero claro. fíjate, lápiz y pencil están más o menos, son casi las mismas sílabas. Bueno, sí, gracias Pero hay a Dios, la otras verdad. palabras que en inglés son muy pequeñitas y en español son muy grandes. Entonces tú decís, no, espérate, a ver, yo le voy a Es enseñar por la facilidad de la palabra, Sí. la palabra. Y no es así. Claro. Te Tú entiendo sabes. ya. No, sí. Porque, por ejemplo, amarillo. Mira el caso, Mira, amarillo. Sí, ¿Cómo? amarillo. Ajá. ¿Y cuánto tiene en Complicado. español inglés? Hielo. 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 ¿Entiendes? Entonces, Dos no sílabas. le voy a explicar, Es este verdad. es hielo y voy a explicarle que el otro es rojo. No. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, la Vaya, facilidad. yo digo que es una manera de ayudarse, sí, enseñarle todos los colores, está bien. Por Pero supuesto. no enseñarle nada más que las palabras más sencillas del idioma, porque si no... Tú sabes de lo que me estaba acordando ahora, de una anécdota de Paquito de Rivera, que le decía a Franco que era chiquito y no sabía hablar otorrinolaringólogo. Ay, Dios mío, sí, me acuerdo ¿Te de eso. acuerdas? Sí, señor. Y eso es una palabra al niño, y el niño se queda así, otorrinolaringólogo. Y nosotros ¿Cómo? lo matábamos. Sí, porque eso, imagínate tú.
No, pero, no. pero sí Pero es mira, cierto. eso es esto del español y el inglés en casa de Estados Unidos, yo creo que es un fenómeno que puede que pase en otros países, no lo puedo decir porque no he vivido en otros países. En España, que es una parte de eso, las hay ahora Las más hay. que antes. Ahora que antes, Las hay más más que en la antes época de por la nosotros. tecnología. Claro. Porque la tecnología ha influenciado a todo el mundo a nivel Claro. Por supuesto. pero hablar otro idioma siempre es bueno. Si tú siempre puedes aprender otro idioma, y siempre el idioma es algo que se va moviendo y se va desarrollando con la vida. Claro. O sea, no es un ente, tienes un ente que tiene vida Claro. y que se va desarrollando y que se va moviendo. Sí, siempre hay nuevas Sí. palabras Y que le evolucionando. agregan. Y evolucionando. Y a Claro. veces palabras que tú pensabas que antes, por ejemplo, en el español, allá en España no lo aceptaban, no aceptaban el idioma, ahora sí lo aceptan. Ahora sí lo aceptan. ¿Por qué lo aceptan? Claro. Porque Sí. la gente lo habla. Y al hablarlo, la gente está incorporando nuevos vocablos, nuevas cosas que al final lo que nos hace es tener una buena conversación y una conversación Claro. afable y que la gente todos ponga su Claro. granito de arena. No, mira, yo le aconsejaría a las personas que nos están mirando, que están acabando de llegar aquí al país, que forzosamente hagan, es decir, no forzosamente, sino que hagan un esfuerzo, que es como es la cosa. Hagan un esfuerzo para aprender inglés, porque este es un país muy grande, este es un país generoso, este país es el país de las oportunidades. Entonces, van a tener la oportunidad de comprar una casa. Cuando vayan a comprar una casa, todo va a ser en inglés. El contrato. Todo el ¿verdad? contrato. Un carro, usted Todo hace un contrato en inglés. La Los negociación, negocios. La negociación para comprar la Para casa, comprar que la después tú no sabes casa, qué te están sí. diciendo ni qué te están vendiendo. ¿Me ¿Verdad? entiendes? Yo he escuchado esto, y ustedes creo que también, Ujú. ¿Qué? que hay compatriotas nuestros que acaban de llegar y dicen, yo vine para Miami porque en Miami no hace falta inglés. Ay, sí, eso siempre se Eso no escucha. hace falta inglés, aquí yo me desarrollo así. invento en español. No, es verdad que se habla mucho español. En casi todos los centros Sí. de trabajo hay alguien en español y en las tiendas, etcétera, etcétera. Ya no solamente cubanos, sino No, de venezolanos, de latinoamericanos, Latinoamérica, de todos lados. ecuatorianos. De verdad, esto es una gran familia, Miami. Pero las cosas de negocio, si usted pone un negocio tiene que hablar inglés, porque si no, está a expensa de una persona que es el que le va a hacer los traducir. trámites. Y no todo el mundo es buena persona. No, y antes de eso, para hacer el negocio, hay que cogerse la ciudadanía. Ala, Claro. Y la ciudadanía, ¿tú la haces en español o en inglés? la- Bueno, cuando a las nosotros, personas mayores para sí. las personas mayores Sí. sí ya Ya la dejaban. pueden hacer. Antes, ya. era complicado, todo el mundo tenía que todo, hacerlo en inglés. todo yo lo hice en inglés. Y Mi Norma padre, también. que en paz descanse, que Y era ahora viejo, ya. lo hizo en inglés. Lo quiso hacer en Y lo inglés. hizo Lo quiso en hacer. inglés Y lo hizo en hablado. inglés. O Qué sea, lindo. porque hay gente que Hay también le dan escrito. la posibilidad de hacerlo, De hacerlo en escrito. escrito. Es más Pero fácil. él dijo que no, que él sí lo iba a hacer y que lo iba a hacer en inglés y conversando con la persona, que eso es más difícil Sí, todavía. señor. O sea, que si la gente lo hace el esfuerzo, puede. Sí. No es que no Sí. vamos a perder ser con lo que somos No. por hablar otro idioma, al contrario, nos vamos a tener más posibilidades y se nos va a abrir Las puertas. puertas para otras cosas. De verdad. Pero retomando lo del estudio de los hispanos que se sienten burlados por los otros hispanos, qué curioso, porque con lo que me estaban diciendo de la discriminación de antes era al revés. Antes Claro. No le querían, aposta, no le querían enseñar a los hijos el español porque necesitaban aprender el inglés right now. Claro. No, porque le hacían bullying. Porque No le hacían bullying. Se burlaban de los Por niños. eso, por saber el español. Y ahora resulta ser. Y ahora resulta ser que es que al esto Que es lo al revés, contrario. que es con los mismos latinos Los que están. que les están haciendo el bullying. Tu propia gente, que es lo Ajá. doloroso. Por supuesto. No hay peor El mismo astilla. palo. Efectivamente. Ajá. Así Ahí mismo mismo es. Así mismo es. Lo más curioso que yo veo de todo esto es que los americanos, no importa el disparate que tú le digas,
pero no se burlan de ti. Al contrario, te Ajá. ayudan. Al contrario, sí, te ayudan. Te corrigen si lo dijiste un poquitico mal. Pero los latinos, no. No son ¿Me burlones. entiendes? Tú le dices a un niño que no conoce bien el español, dice algo a un hispano que sí, y se burla del otro. Y a Oye, lo en mejor- adulto también, a un adulto Bueno, se le burla. sí. ¿ah? Y a Le lo ríen la mejor cara. ahí está el problema. Claro. A lo mejor ahí, por eso es que Por los eso. hispanos no quieren hablar el español. Claro. Bueno, por supuesto, porque qué están motivación van a burlando- tener exacto. si le están burlando. Dice, tú sabes qué, mejor yo ni lo aprendo. Ni hablo, Eso. ni lo Y yo aprendo, sigo y hablando en mi inglés, En inglés, que todo el mundo me entiende y nadie se burla de mí. Nosotros tenemos que entender que los americanos han sido una gente súper también con todos los latinos en general, porque nos abren la puerta Sí, señor. y nos dan la posibilidad de crecer en este país. En este De país, contra. ¿no? Claro. Y los latinos, esos que se burlan de los otros, deberían aprender. O sea, deberían aprender a que la historia no está en burlarse de nadie. La historia Claro. está en aprender. ¿No? Y Y ayudarnos. conocer y ayudarnos unos con los otros. Y si tú no lo dices bien, decirte, oye, mira, no se Eso dice se así, dice. se dice asado. Pero no de mala intención, sino de una cosa buena, bonita. Claro. Como debería ser la vida. ¿ves? Oye, yo Bueno. les voy a decir algo. Ahora la población hispana en Miami Se ha es desbordado. desbordada, descomunal. Vuelvo a la anécdota de los años míos famosos. Yo vine aquí, yo nunca viví en Miami, ni en la Florida, yo viví en Nueva York. En Nueva York, en Manhattan, en el Uptown Ok. de Nueva York. Y yo vine una vez aquí a Miami por X razones. El caso fue que yo vine en la Greyhound, Ajá. en el ómnibus, Sí, el bus. y me fui en tren. Miami se acababa en la calle 57. Sí, señor. Lo que existía era Correcto. Coral Gable y el Downtown y Miami Beach. Que Miami Beach eran las casitas, Las casitas que chiquiticas. no se pueden tumbar porque son Históricas, sí. históricas. Pero eso es lo que había. Ajá. A mí, yo vine a ver a una familia, le traje un recado a una familia amiga mía. Y me dijeron, vamos a Hialeah, que tenemos una finquita allá. Eran cubanos Ajá. que habían venido desde antes del triunfo de la mal llamada. Y entonces, yo dije, sí, vamos. Y carretera. No existía ningún freeway, ni nada de freeway, eso. nada de eso. Ni son Carretera y pass. carretera, y monte y monte. Y llegamos a Hialeah. Eso era, ¿me entiendes? El crecimiento De lo- y eso tenemos que agradecérselo también A a los americanos. Porque nos aceptaron. Este no es nuestro país, ni el país de los otros pueblos latinoamericanos. Y para ellos también les resulta que nosotros hablemos español, para ellos les funciona también. Claro. Porque ellos también, la gente, no voy a decir ni más ni menos inteligente, quieren aprender español. Los Sí. americanos, porque yo también los conozco, que quieren Sí. aprender español. Claro. Y están dando clases de español como yo di clases de inglés. Claro. ¿Entiendes? ¿Y por Sí. qué? Claro. Porque también saben que hay una cantidad de gente que Claro. se están hablando en otro idioma Ah. que ellos no entienden. No, y es un entonces mercado, tienen- es es un otro mercado, es otro que mercado. también se está desarrollando, La economía. que también necesitan saber. Claro. Aunque se hagan todos los negocios en inglés, papelito. Sí. Pero de que hablar con la gente que habla tu propio idioma, eso es importante. Oye, ¿sí? ejemplo de eso, tú vas al cualquier restaurante, la Carreta, Versalles, y tú ves muchísimos americanos. Sí. Eso siempre está. Además que les gusta la Y que les gusta la La comida frijoles latina. negros, arroz, la ropa vieja. Sí, Es que es especial, caballero. sí. De verdad, de verdad. Tiene es su un- encanto. Ahora les voy a hacer una buena pregunta. Ay, Dios. Caliente. Hay que aguantarse. Caliente. Oye, caliente. Así que- Cuidado, cuidado. Sí, sí, esto da para... A ver, ¿ustedes piensan que al hablar español define tu latinidad? Ladies first.
Yo creo que el hablar español sí influye en tu latinidad. Porque si tú hablas el mismo idioma que tu mamá te está hablando, estamos como pensando igual. Sí. O sea, hay como una cierta de que esa casa es bonita, y pues yo te estoy diciendo que esta casa es bonita. Ujú. Que eso influye en otras cosas, sí, pero si tú de verdad hablas el idioma con tu mamá y con tu papá y con eso, sí tienes la latinidad A full, a full. como decimos. Sí, sí. Ok. ¿Y Agüe? Yo ¿Qué opina? no. Ok, ¿por qué? no. ¿Cómo? ¿Cómo Porque es así? fíjate, yo pienso que se puede no saber el idioma. Ujú. El idioma se aprende. Pero yo creo que tú eres latino y yo me siento cubano y me siento latinoamericano. Y cuando llego a España soy español y pronuncio con C y Z. Pero pronuncio porque me nace, porque lo estudié, porque me siento bien. Pero yo sigo siendo cubano. No hay problema. Entonces, hay muchas cosas que... Sí, pero abuelo, lo que estoy hablando es que... pero perdóname. Yo llevo la latinidad, mi cubanía, muy adentro, costumbres, tradiciones, toda mi vida, todo yo me muevo como... Yo creo que yo me muevo como un latino. Mírame las manos, que los americanos no. Yo, Sí, esto es lo que estoy hablando. pero yo estoy sí. diciendo mi opinión, que yo Ajá. creo que... Eso es lo que dijo. Bueno, yo hablo español, pero no creo que eso sea una regla sin excepción. Yo creo que puede haber personas que no hablen español y que se sientan muy cubanos. E incluso nacidos aquí. Porque hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Que aunque no lo hables bien, el español, a lo mejor tú te sientes cubana o totalmente americana. Yo soy cubana americana. Yo soy las dos cosas en uno. Bueno. Como un Oreo. Una galletica. Con Una la galletica. galletica. La galletica. Las dos galletitas están aquí con Pero la en vez de Oreo, una galletica con guayaba y queso crema. Que eso es lo cubano. Qué bonito, pero bonito. qué bueno, ¿verdad? Sí. Mira, tu nieto. Mi nieto, vamos a ver. Tu nieto, yo me siento orgullosísimo de ella, porque fíjate cómo piensa. Señores, esto es muy bonito, de Sí, es verdad. bonito. Ojalá que yo pudiera ver a mi nieto y poder Claro que lo vas a hablar ver, con él claro que lo vas a y ver. decirle cosas para que... Pero yo, la verdad, que estoy de acuerdo con Eli en esto. Yo creo que perdónenme. No. Si alguien se ofende por esto, porque tú sabes que No, estamos en un país libre. hoy en día se ofende muchas Estamos en un personas país por libre cualquier cosa. y podemos Estas discutir. opiniones de cada... Correcto. Claro. Yo pienso que el español forma la base de la latinidad, porque sí, como tú estabas diciendo, Aue, que puedes tener, como tú dijiste, Tu que vas a costumbre, vas a España y que te sientes español y empiezas a hablar con la Z, te puedes identificar con otras culturas o con la latinidad, pero si tú no tienes el español, ¿cómo tú de verdad conoces las tradiciones, las costumbres? Si no vienen del mismo idioma. Los mismos, mira, por ejemplo, algo que siempre se hacía antes eran las recetas de familia que se escribían a mano y eso está en el idioma español. ¿Cómo puedes trasladar eso a las siguientes generaciones si no saben el idioma donde está escrito? Es un aspecto ¿Me importante. entiendes? Yo Es estoy un de acuerdo aspecto contigo. súper importante. Es importante. Y Pero no me- determinante. Para mí no determinante. No sé, Es para mí, importante. para mí mí. es un poco difícil decir que tú de verdad eres latino si no Hablas conoces el tu idioma. propio idioma. Yo creo No que sé. aquí está abierto. Se cae de la Por mata. favor, Se cae de la comenten. mata. Comenten. Sí, por favor, comenten qué es lo que Se opinan. cae Si de la ustedes mata. están de acuerdo como yo pienso o como Awe.
Sí, se cae de la mano. Define el español, tu latinidad, sí, Sí o o no. no. Díganos. Claro. Aquí nadie va a ganar. Nadie va a No, ganar un claro, premio. esto es Pero eso para es discutir, eso se trata. para conversar, para seguir el tiquitiqui, lo has dicho. Bueno, amigos, esto da para un tiquitiqui tremendo. Ustedes lo saben. Y bueno, será en otro día, en otra ocasión. Eli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te lo dije, íbamos a discutir. No, gracias pero a ustedes no por llegó. invitarme, la he pasado súper bien y ha sido muy interesante de verdad el tema de hoy. Gracias. Gracias. No llegamos a darnos los moños, pero No. A lo mejor la próxima. Y gracias a ti, que todavía estás ahí. Si les gustó el tiquitiqui, danos un like y compártelo. los esperamos en el próximo Marco de Marcos Con Gaby. y toquen la campanita.